Bien, pues vamos a platicar el día de hoy de compliance, vamos a hablar de este tema que es un tema que está en boga, un tema que está de moda, pero que además, y más allá de la moda o de la tendencia que pudiera existir respecto del concepto, es un tema que refleja propiamente una realidad y una necesidad hoy de las empresas. Hoy las empresas que no están sujetas a esquemas de control, a esquemas de verificación, que incluso no cuentan con una cultura empresarial sana y debidamente implementada y asimilada por todos los integrantes de las organizaciones, tiene amplias posibilidades de caer en serios riesgos. Hoy vamos a platicar de la reforma fiscal, la que se espera para 2020, que tiene ámbitos y tiene especificaciones de carácter penal, y por ello es que tenemos que estar hablando precisamente de esquemas de control, de esquemas de cumplimiento, de mejora a los procesos, porque hay muchas situaciones que en muchos de los casos van a poder poner en riesgo a las empresas, a los representantes legales, pero hoy incluso y bajo la perspectiva de la reforma fiscal que se plantea para 2020, para los asesores fiscales. Asesores fiscales en donde nos referimos propiamente a los contadores, a los abogados, e incluso dice el Código Fiscal de la Federación o cualquier otro, que en uso de las atribuciones conferidas dentro de la empresa pudiera implementar esquemas de planeación fiscal, que además lo sabemos, ¿no? Se supone o se entiende que quienes hacen planeación fiscal en una empresa es el contador o es el abogado. Pero pues hemos visto de repente premios nacionales ahí que dan al fiscalista del año y de repente son hasta ingenieros civiles, ¿no? Entonces, ¿mandé? Se andan peleando, ¿no? ¿Para quién es el fiscalista del año? Y pues de repente ahí tiene ciertos alcances más allá del conocimiento fiscal, y precisamente por eso es que la autoridad se preocupa y la autoridad trata de establecer mayores controles, que a mí me parece que en ciertos casos es incluso excesivo. Pero bueno, hablar de compliance, hablar de cumplimiento, que propiamente es la traducción literal del concepto, implica muchas cosas, implica muchos conceptos, y además el día de hoy trataremos de hacer de manera pretendida por lo menos una orientación básicamente a dos aspectos legales que competen a las empresas que están ubicadas en el ámbito de lo empresarial, que es la parte fiscal y que es la parte laboral. Esa es la orientación que le vamos a dar. Hoy vamos a tratar de platicar de los temas que involucran cumplimiento en materia laboral, en materia fiscal, y que tenemos que estar pendientes en todas las empresas. Pero bueno, eso es lo que yo propongo, eso es lo que tenemos aquí como temario del curso. Sin embargo, me imagino también que ustedes tienen alguna expectativa, y bueno, si su expectativa al final del día no se satisface, pues de poco sirvió el simulacro y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empatar lo que yo vengo a ofrecerles o lo que pretendo ofrecerles con lo que ustedes quieren. Entonces, normalmente yo empiezo así los eventos, digo, aunque salgamos de aquí a las 5 o 6 de la tarde, pero sí me gustaría que ustedes se presentaran brevemente y que me plantearan cuáles son los objetivos que tiene el día de hoy. Entonces, ¿quieren empezamos como prefieras, Flor? Que quería empezar Ana, pero ahorita vamos para allá. Ok, ok. Adelante, adelante, Rafa. Empiezo. Mejor tú, porque yo voy a hacer una pregunta, pero tiene que ver con la presentación, entonces mejor tú. Buenos días a todos, mucho gusto. Rafael Pascasio, servidor. Es muy importante y muy significativo abordar el tema materia de esta reunión el día de hoy, pero sobre todo en mi perspectiva de no ser contador, sino abogado, yo preguntaría el tema de la reforma laboral recientes de años, meses pasados. Considerábase que podría ser muy limitada en función del desempeño de empresas, sobre todo pagadoras de subcontratación. ¿Cree usted, doctor, que con esto que está por aprobarse, estas reformas, pudiera significar ya el tema legal que hacía falta como para poder imponer al Estado un control definitivo, o definitivamente también es demasiado excesivo todo esto que se está dando porque va más allá de las pagadoras, sino es en función de todo aquel que sea contribuyente? Sí, eso es un tema excesivo. Hoy vamos a platicar precisamente de eso, ¿no? Vamos a platicar de las reformas fiscales, de las reformas penales orientadas al ámbito de lo fiscal también. Yo creo que hay cosas excesivas, ¿no? Hay situaciones excesivas, mal planteadas, pero que de cualquier forma, y es el tema precisamente, nos llevan a que empecemos a establecer controles, a que definamos políticas, criterios,
incluso valores dentro de las organizaciones, que es el tema, ¿no? Establecer valores dentro de las organizaciones, porque si yo hago un compliance, que es cumplimiento, programas, que es controles dentro de una empresa, únicamente con la finalidad de tapar los huecos, de parchar lo que está mal, de que no vayamos a caer en los supuestos sin estar totalmente convencido de que hay que actuar de una manera distinta, de poco nos va a servir. O sea, bueno, lo hago así porque para que no se dé cuenta, o sea, no es de que no se dé cuenta, es actuar con valores éticos, cambiar la perspectiva de las empresas, cambiar la forma de actuar, más allá de lo que establezcan las disposiciones, pero sí las disposiciones nos obligan por lo excesivos a establecer nuevos esquemas, ¿no? de control. Sí, me parece que es excesivo, ¿no? Es excesivo. Perdón, Okay. y por último, nada más en complemento de esto, ¿pudiera pensarse ya ahorita, en la opinión de usted, que será definitivo ya este tema que fue propuesto y ya pasado por En la Cámara? senadores ya pasó, ¿no? Y en diputados votan los mismos, ¿no? Por lo menos los del mismo partido, entonces pues sí hay un alto grado de posibilidad de que pase, aunque esté mal técnicamente, ¿no? Al final del día, creo hoy que el único contrapeso que todavía existe o que pudiera existir es el Poder Judicial. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo, ¿no? El Judicial Correcto. con sus segúnes, ¿no? ¿Okay? Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Heriberto, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Heriberto Escobar, servidor de ustedes. Siguiendo con mi programa de actualización, yo vengo aquí cada 2 años básicamente. Si el objeto es de tratar de actualizarse y de entender básicamente los diferentes criterios tanto de la autoridad como los tuyos, sobre todo, que me interesan mucho, y esto es con el fin de tratar de seguir trabajando con los contadores de las empresas de mis hijos. Yo soy ya de ellos. Okay. Sin embargo, esta vez es bien importante porque los criterios que están manejando, aunque ya se hablaba hace tiempo de ellos, pues hoy nos llega por fin el día de cumplimiento, ¿no? Así es. Entonces, el objetivo de esta y del diplomado que iniciamos mañana es actualizarme en los conocimientos y hablar en el mismo idioma con los contadores, ¿no? Ok, muy bien. Ese es mi objetivo. Bueno, vamos a hablar el mismo idioma, pero además ahora, y lo vamos a platicar hoy también, el contador se va a convertir en el chismoso de las empresas, ¿no? Este esquema este planteamiento de los esquemas reportables en donde el planeador fiscal va a tener que ir a decirle al SAT que está haciendo una planeación y que en función de esa planeación se obtiene un beneficio fiscal y bajo determinados supuestos vamos a tener que ir a reportar los esquemas, nos van a tener que dar un número de autorización, entonces también pensar 2 veces antes de hacer planeaciones por un lado y por otro lado, pues al final uno cuando establece planeaciones pues finalmente es objeto o es consecuencia de esto, ¿no? De capacitarnos, de prepararnos, de viajar, de conocer, de estudiar y que después le tengamos que decir al SAT, oye, está bien, para que te lo palomee y para que después lo publique y lo pueda hacer cualquiera, bueno, me parece un exceso, ¿no? Pero de cierta forma, el tema es que es un concepto de orden internacional, es un tema que ya se ha hecho en otros países, pero a mí me parece que en particular aquí, o sea, es excesivo y mal entendido, ¿no? Entonces, pero al final del día puede pasar, hay altas posibilidades de que ocurra así. Entonces, bueno, todavía estamos en tiempo de hacer contrapeso, de emitir opiniones y de estar buscando que por lo menos aminore el impacto, ¿no? Pero sí, hoy tenemos que irnos con pies de plomo, ¿no? Si lo quisiéramos ver así. Yo tengo una duda. El hecho de que nosotros venimos a capacitarnos para estudiar las leyes, los códigos, los reglamentos, etcétera, y tratar de ver las obligaciones de la empresa para su cumplimiento, ahí estamos planeando el cumplimiento, estudiando qué se puede y qué no se puede. Ajá. Eso es lo que recomendamos al área operativa, contable, fiscal. Así es. ¿No? Entonces, ¿a qué le llaman planeación fiscal? Exclusivamente que va dirigido a eludir. Son 2 condiciones, dice el código. Hay un nuevo título que se agregó al Código Fiscal de la Federación, el título 6º, que habla de los esquemas reportables. Entonces ahí me definen desde quién es un asesor fiscal, me definen cuáles son los esquemas reportables, pero básicamente tienen 2 condiciones, que generen un beneficio fiscal y después que coincida con una diversidad de supuestos, casi 30, que pueden ser consecuencia de generar un beneficio fiscal, pero entre otros está la subcontratación, entre otros está operaciones entre partes relacionadas, ¿no? Que de repente se nos ocurre, oye, este activo que ya está totalmente deducido o totalmente aplicado para efectos fiscales, pues a lo mejor lo pasamos a otra empresa y que lo vuelva a deducir allá, o transmitimos un intangible, que a veces son planeaciones muy recurridas, ¿no?
un intangible le damos valor financiero, después le damos valor fiscal y lo hacemos deducible. Ese tipo de planeaciones que vamos a comentarlo, son objeto de reporte. O sea, no es en sí que la planeación fiscal esté prohibida o sea reportable toda, pero sí hay algunos conceptos que particularmente van a tener esta característica. ¿Sí? Muy bien. Sí. Adelante. Ok. Buenos días, soy Ana Baños y bueno, yo estoy en una firma de consultoría. Algunos de los socios están aquí, Sergio, que está en la parte de atrás, Etzigeri, Froilán. Y ayer estuvimos en un programa sobre la NOM 035, que fue maravilloso, bueno, realmente muy ilustrativo, y nos dijeron que tú ibas a hacer referencia también a ese tema. Entonces, sí, desde otro ámbito puedas, si no, desde otro ámbito y no del ámbito del experto, pero sí de obligaciones de cumplimiento, ¿no? Que hoy el tema es ese, ¿no? Hay cosas que tenemos que cumplir, pero además tienen que ser valores entendidos dentro de la organización, más allá de la ley. O sea, más allá de la ley, más allá de la norma, ya temas que en la empresa tienen que ser parte inherente a la misma, ¿no? Pero vamos a platicar eso, sí. Entonces, bueno, mi nombre es Marta Regino, yo trabajo en una empresa en un grupo de empresas que es Worcester, Grupo Worcester, y estoy aquí para aprender con el maestro. okay. Buenos días, yo soy Froilán Campos, soy consultor, trabajo con Ana y con Sergio, y bueno, pues un poco en línea con lo que decía Ana, pero además este tema creo que puede ser interesante para poder asesorar a nuestros clientes. Ok, muy bien. Sí. Hola, buenos días, soy Grisela González, trabajo para una empresa, contadora de una empresa pequeña, y el objetivo de esto es, de actualización y pues saber por dónde llevar a la empresa que dirijo. Ok, muy bien. Mi nombre es Berenice Vega, trabajo en Grupo MRP, igual que todos es actualizarnos y prevenir todo lo que viene, ¿no? Ok. Buenos días, mi nombre es Agustín Chávez, nosotros venimos de una empresa que está en la central de abastos, que es una cremería, y venimos a conocer las nuevas disposiciones laborales para ponerlas en práctica en nuestro trabajo. Ok, muy bien. Buenos días, soy Elizabeth Aguilar, vengo de una empresa que se dedica a rentar audio, iluminación y video a los centros, a los espectáculos, y pues igual vengo a la actualización y pues entender un poco más, porque siempre tratamos como de cubrir todas las obligaciones, pero podemos, yo creo, que ir más allá pues con estos temas. Ok, muy bien. Buenos días, yo soy Paola López, vengo de una agencia de autos. Realmente soy gerente de recursos humanos y mi enfoque es más hacia lo laboral. Obviamente, pues yo creo que siempre el conocimiento nunca sobra, entonces, pero sí realmente fue en base a la norma 35 que estuvimos ayer presentes y nos hicieron mucha referencia, ¿no? De qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer o qué es lo que se apega con los nuevos lineamientos, pero más, en mi caso, más hacia lo laboral. Ok, muy bien. Sí. Buenos días, yo, vengo con mi compañero, venimos de una empresa que es en la central de abastos, se llama Cremería San José. La finalidad de lo que venimos realmente es, aparte de actualizarnos, es ver qué es lo que necesita, aparte de actualizarnos, es ver qué es lo que realmente quiere la autoridad. Eso es para beneficiar a la empresa y buscar las maneras y las formas para lograr los objetivos. Ok. Tener menos riesgos. Ok, muy bien. Mi nombre es Rodrigo García Padilla, tengo muchos años en la profesión y me ha tocado ver pues una etapa muy importante en todo lo que fue el dictamen fiscal. En el año del 2013 en el Diario Oficial se publicó... ¿Mandé? ¿Sí son consideraciones vigentes? ¿Mandé? O sea, está vigente, claro, es derecho positivo, es derecho vigente y aplicable. Pero me refiero a vigente en términos de que está adecuado a las condiciones actuales de... No siempre. O sea, el artículo 123 apartado A responde a las características de aquel entonces de las relaciones laborales posteriores al periodo revolucionario que se dio en principio, porque a la gente del campo se le afectaba, los tenían en grandes haciendas, les pagaban en tiendas de raya, y por ejemplo dice la Constitución que está prohibido bajo cualquier precepto que al trabajador se le pague, dice, con fichas en especie o con cualquier medio distinto al efectivo.
Entonces, ¿cómo hay que pagarle? En efectivo. Entonces, ¿le puedo pagar con una tarjeta de débito, una de nómina? ¿O le puedo pagar con cheque? Es que la Constitución dice que no. ¿Por qué en la Constitución no le pusieron? Pues también le puedes depositar a su nómina, libretón o... ¿Mandé? Simplemente no existía. Y en 2012 hacen una pequeña concesión en la Ley Federal del Trabajo y dicen, bueno, si el trabajador acepta, le puedes pagar en un medio distinto. Y si no acepta, le tienes que pagar en efectivo. Y si no, infringes la ley y por consecuencia la disposición. Y entonces el trabajador se molesta porque yo le estoy depositando en una cuenta bancaria y entonces él va y me rescinde la relación laboral o me demanda y además tiene razón porque la ley lo dice así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso puede llegar a ocurrir. ¿Y quién va a tener la razón? Les decía, para medir el tamaño de nuestra legislación laboral, te remites al artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 18 dice que siempre que existe una duda razonable respecto de quién tiene la razón, el trabajador o el patrón, siempre se tendrá que dictar razón en favor del trabajador. Entonces dice Ana, oye, entonces cuando lo quiero despedir, ¿mañana qué día es? ¿Mandé? Es viernes, ¿no? Mañana es viernes, ¿no? Y algunos de ustedes, los que no vienen al diplomado, pues viernes, septiembre, calor, mes patrio, ¿no? Y a la hora de la comida, pues un dominó somos 4, ¿no? Y vamos a jugar dominó, pues a una cantina ahí enfrente, tequila, porque además pues, mes patrio, ¿no? Pues, a ver, una bandera, pues los 3 y otro, pero esos irresponsables a las 4 o a las 5 que tenemos que regresar, ahí estamos en la oficina. Y pues ya tomados, se ponen coquetos y se ponen y rompen una cosa y hacen la fiesta y bailan. ¿Causa de rescisión de la relación laboral? ¿Por qué? ¿Mandé? Por falta de propiedad y honradez, ¿no? No, propiedad y honradez, ellos son probos y son honrados, no se robaron nada. Pero propiedad, que no se están y se pagaron la borrachera ellos solos, no están actuando no, a la persona. Es más, ¿cuál sería la falta, Felipe, tú que antes que te vayas? Llegar borracho es causa de rescisión de la... Sí, pero en la práctica es muy difícil probarlo, es prácticamente imposible probar una rescisión laboral por acudir ebrio. O sea, en términos del artículo 47, causa de rescisión de la relación laboral, el estar en asistir en estado de embriaguez o bajo el influjo de enervantes al centro de trabajo. Es causa de rescisión de la relación laboral. Sí, aquí el tema es cómo lo vas a probar en juicio. Debes tener la prueba idónea. Digo, puedes tener un testigo, pero así como tú llevas tus testigos, por parte del trabajador llevas tus testigos. Entonces realmente es muy, muy difícil probar una rescisión laboral sí, por esa situación. En donde entró borracho, causa de relación de la relación laboral, bajo el influjo de bebidas embriagantes o enervantes. Dice enervantes a menos que tengas receta médica. Es decir, si vienes drogado, pero traes tu receta, ¿no? Así. Es que aquí está mi receta, me recetó marihuana así, pero untada, no fumada. ¿No? Es causa de rescisión de la relación laboral, ¿estamos de acuerdo? Pero además rompiste la computadora y el escritorio donde se aventaron y, bueno, otra causa de rescisión de la relación laboral. Y entonces dice el de recursos humanos, bueno, ¿yo lo puedo despedir? Sí lo puedo despedir, ¿no? ¿Cómo hago para despedirlo? ¿Mandé? ¿Hago un acta con un acta? No, pues le tienes que levantar 3 actas, pero empiezas No, con 3 una actas, ya viene borracho. No que le diga, a las próximas 2 sí te corro. Ya con esa no bastaría. O sea, ¿cómo lo despido? Dice el último párrafo del artículo 47, entonces tendrías que darle un aviso de rescisión al trabajador o a la junta, en donde manifiestes las causales de rescisión que coinciden con las del artículo 47, y le dices al trabajador, toda vez que tú y los otros 3 llegaron borrachos y bla, 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 y no sé qué, y rompieron, hicieron, besaron, se besaron entre ustedes, son faltas a la moral, y ahí está otra causal de rescisión, y luego se besaron encima de un escritorio y lo rompieron, otra causa de rescisión, faltas a la moral, como 4 causales de rescisión y se las enumeran. Y le dicen a los besantes, fírmale. No, pues no te firmo. ¿Qué te va a decir cuando? ¿Qué te dice normalmente el trabajo cuando dices, fírmale tu aviso de rescisión? ¿Qué va a hacer primero?
¿Mandé? Sí, dice, le voy a hablar a mi abogado, aunque no tenga abogado, ¿no? Siempre dice, le voy a hablar a mi abogado. ¿Cuál abogado? No tienes abogado. Pero bueno. Y no firma. ¿Fue válido el despido? ¿Ya no me va a demandar entonces? Con todas las causales de rescisión. Dice Felipe, ¿cuál es la prueba idónea? ¿Cuál sería la prueba idónea? Una prueba de sangre. Pues sí, porque la soplada, pues va a decir, yo no soplé. Una prueba de sangre. Va a decir, oye, a ver, ponme tu bracito, ¿no? Porque además, incluso atentaría contra derechos humanos, ¿no? ¿Cómo acreditas? Y entonces él va a decir, bueno, voy a presentar testigos de que llegaste borracho. Entonces llegas, presentas testigos. Y él dice, yo voy a traer a mis testigos. ¿A quién trae testigos? A los otros 3. ¿Verdad que no veníamos borrachos? No, no veníamos borrachos. Es más, ¿mandé? ¿Sí me explicó entonces? ¿Causa de rescisión? O sea, aquí estaba el experto también en la parte laboral, el licenciado Pascasio. Causa de rescisión, yo ir a meter el aviso de rescisión y luego tengo que demostrar, porque entonces, si yo estoy probando, si yo estoy afirmando, yo tengo que probar. ¿Cómo pruebo? Faltas a la moral. ¿Cuál falta a la moral? Si nada más nos encerramos en el archivo y se cayeron unas... Sí, pero pues después resulta que una pared era transparente. Pero faltas a la moral. Y eso es falta a la moral. En la empresa está prohibido eso moralmente. O sea, hay un código de ética. Volvemos al mismo... ¿Sí me explico? Hay cosas que son difíciles de acreditar, ¿no? Sí, es a lo mejor lo mismo, ¿no? Tienes un reglamento donde tipificas la actuación. Sí. Después, para testificar, si es que hay sindicato, traes al representante sindical para que atestigue y vea, junto con el de recursos humanos, el empleado, los empleados, y el atestigo el hecho. Tienen que firmar. Y después, eso si es tiempo y es por la mañana. No, pero ¿quién tiene que firmar? Tanto el testigo, como el empleado, aceptando que está eludiendo el reglamento interno de trabajo. Entonces, más el recursos humanos. Y si en ese instante se van a la Secretaría del Trabajo y en la Junta de Conciliación los atienden inmediatamente, pues va a llegar todavía con efectos alcoholizados, etc. ¿Pero por qué voy a ir? ¿Cómo se va a llevar? Porque el hacer un convenio de liquidación o de... Por eso tú me dices, vamos a la junta, vamos a ver. Si no quiero ir, no voy a ir. Si no quiere ir, entonces hay otros conceptos más de rebeldía y actuación. Por eso, pero ¿cómo los acreditas? O sea, yo nada más regreso a ese precepto que está contemplado en ley. En caso de duda, siempre se va a dictar en favor del trabajador. Indubio pro operario, que viene del latín más antiguo. O sea, siempre ha sido así. En caso de duda, siempre tienes que dictar en favor del trabajador. O sea, ese es el precepto que subyace en este tema, ¿no? Sí, no es tan fácil acreditar. O sea, no sé si han visto alguna vez un oficio de demanda y dice, y entonces el trabajador en la puerta de la oficina, frente a varios testigos que en su momento presentaré, me dijo, no puedes entrar, hijo de la tal por cual, estás despedido. Los testigos, yo en la puerta, yo ni estaba, ¿cuál puerta? Si aquí no hay puerta, entramos por, quién sabe, ¿cuáles testigos? Y eso llega el día que es ofrecimiento de pruebas y ya con los testigos, con 4 cuates y todos dicen, sí, ahí estamos. Yo iba pasando casualmente sobre la acera, cuando de repente el patrón, que es ese mismo que está ahí, le gritó al trabajador, estás despedido, y lo insultó con estas palabras que hasta siento feo de repetirlas, y lo despidió, yo vi. Y entonces el trabajador, desconsolado por el despido injustificado del cual acababa de ser objeto, me pidió que si podía darle mis datos y que si en algún momento en un acto de civilidad podía asistir para atestiguar la cobarde actuación del patrón, y yo le dije que sí, como lo haría cualquier ciudadano, y aquí están los 4 testigos. O sea, eso es un juicio laboral. O sea, tú quieres llevar un testigo, yo voy a llevar otros 4. Entonces son 4 contra 4, estamos empatados. ¿En favor de quién? Si es la única prueba. Dice la ley que en favor del trabajador.
Jaime, entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Porque tiene que ver con estos riesgos fiscales que son graves. Ayer hablábamos, ¿no?, de sanciones para conductas graves, ¿verdad? Y no encontrábamos cosas como muy contundentes. Ajá. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque si permitimos que estas conductas continúen, no podemos construir, como tú recomendabas, cultura, valores, Sí, compliance, ¿no? es que el tema es ese, ¿no? Es que, ¿a qué nos enfrentamos en términos de cultura y en términos de valores? Oye, llegó borracho, sí. O sea, llegó borracho. Rescíndele la relación laboral. Oye, pero es que acreditar es bien, entonces despídelo. O como cultura, pues trata de recabar todos los medios de prueba y entonces llévatelo a juicio. O sea, hay abogados muy competentes, Pascasio, te van a ganar el juicio. O sea, no siempre pierde la empresa, pero tu cultura tiene que ser, oye, o sea, es inalterable. O sea, llegó borracho, porque muchos patrones dicen, oye, pues sí llegó borracho y rompió, pero pues la mesa ni estaba tan cara, la computadora tenía varios años, pues ya, pásasela. Porque además es el que sabe quién sabe qué y sabe. O sea, tu cultura tiene que decir, despídelo. O sea, no es una segunda prueba. O sea, sí establece cuáles van a ser los momentos, cuáles van a ser las consecuencias, pero despídelo. Y entonces le dices, ¿sabes qué? Mira, no te corresponde más que el finiquito, pero en un ánimo conciliador, yo te voy a dar la mitad de lo que te corresponde, 3 meses de salario de indemnización constitucional, y te voy a dar tu prima de antigüedad, porque es un despido y ahí a pesar de cualquier cosa lo tenemos que pagar. E incluso establecer como política institucional, en el peor de los casos, págale su liquidación. Oye, ya si aparte quiere abusar, entonces no podemos ceder, porque entonces al rato todos los viernes todos van a llegar borrachos y todos van a querer que los indemnicemos, ¿no? O sea, hay que establecer parámetros, ¿no? Sí. Como consultor he enfrentado muchas ocasiones el tener colaboradores, olvidemos si llega con algunas faltas sustanciales a los principios y valores. Pero además yo tengo la obligación, porque dice la ley, que si yo no notifico que me prestaron dinero o que aportaron y que está en efectivo y que son más de 600,000, dice, entonces se considera como un ingreso acumulable. Y entonces el efecto que yo quería evitar, pues ya está dado. Ya está dado. Y además con las modificaciones al Código Penal, en particular al 400 bis del Código Penal Federal, que antes decíamos, oye, ¿y si me agarran con el $1,000,000 en la calle? Pues es mi dinero, son mis ahorros, desde que era niño mi abuelita me daba el domingo, yo lo guardé todo y lo traigo aquí y decimos, ¿a ti qué te importa si es mi dinero, no? Bueno, hoy bajo las modificaciones al Código Penal Federal se podría presumir lavado de dinero. ¿Por qué lavado de dinero? Porque la doctrina dice, para que haya lavado de dinero, el dinero se lava cuando está sucio. Si no está sucio, ¿por qué lo voy a lavar? Y no es dinero sucio. Sí, pero también se considera pues una presunción, que acepta prueba en contrario, es una presunción que el dinero es de origen ilícito cuando tú no puedes demostrar la fuente. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué te importa? No, me tienes que demostrar, porque si no la presunción, que además se concreta en realidad, es que si no demuestras, es dinero de origen ilícito. ¿De cuál? ¿Quién sabe? Si del narcotráfico, la trata de personas, explotación de maridos o lo que sea. Pero pudiera tener un origen ilícito, ¿no? Ese no sé si está tipificado, pero debía estar tipificado, ¿no? Además es más común, ¿no? Pero ese ámbito de control tendría que estar definido y entiendo perfectamente, ¿no? Porque lo manejamos en la informalidad y más cuando es un evento, que tenemos clientes que también hacen ferias y que hacen, entonces dice el artista, ¿no? Dice, es que el artista es muy delicado y no le gusta que le transfieras, no es muy delicado, es que va del fisco. O sea, y quiere que le pagues en efectivo y entonces, a pesar de que a ti el estado o el municipio, quien organiza el evento, te paga con una transferencia, donde también hay las cosas raras, pero el artista quiere que le des su dinero en efectivo. Sí, pues así son los artistas, ¿no? Así son los defraudadores, llámense como se llamen, ¿no? Pero el tema es que a mí me coloca en ese... Y a veces a ti te pagan en efectivo y tú pagas en efectivo. Pero volvemos a la primera parte, ¿no? La definición de valores. O sea, ¿quieres seguir así? ¿Quieres seguir así? Atenta a las consecuencias, porque entonces no hay competitividad, porque entonces no hay valor. Entonces, oye, tú contador, dime cómo le hago, ¿no? ¿Cómo le hago? Tú me dijiste que le hiciera, o sea, es como
pasa en el ámbito también de la venta de las facturas, ¿no? Lo habrán escuchado historias de ese tipo, ¿no? Oye, véndeme una factura de 5 millones de pesos, o de 10 millones de pesos, o de X millones de pesos, ¿no? Que por ahí conocimos una historia de ¿cuánto era, compa? Aquel fraude de los tantos millones de... Entonces, yo le digo al otro, a ver, dame una factura por tantos millones. Si el otro, y yo te deposito a ti los tantos millones y luego tú me los tienes que devolver en esta mecánica que platicábamos. Y de repente dice el otro, ay, ¿qué crees? Que en el caminito este de las facturas se me perdieron tus tantos millones. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué va a decir? No, es que el contador me recomendó, voy a denunciar al contador porque ¿qué te robó? ¿En qué operación? Cuando estaba yo comprando mi factura lo voy a demandar a él porque me defraudó. ¿En qué operación te defraudó? En la que estábamos defraudando al fisco. ¿Qué haces, no? Y hay casos que a lo mejor no te quería, no, o sea, sí estaban haciendo el fraude, pero no te quería defraudar. El tema es que como ya estaba en este ámbito, que además ya hay visos que tiene tanto la Secretaría de Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, en donde ya el banco tiene detectado, y es que entra dinero, entran 50 millones y salen en 5 minutos y luego se van a otros países y se van a no sé cuántas cuentas, pero así como entra, sale. Entonces ya hay una alerta ahí para efectos de lavado de dinero. Entonces le depositan el dinero, pum, le congelan la cuenta. Y el otro, oye, mi dinero de vuelta, me congelaron la cuenta. Ah, pues tú ves cómo le haces, no, pues no hay forma. O sea, sí hay cosas que dices, bueno, ya hay con quién me quejo, ¿no? ¿Mandé? Ni cómo quejarse, ¿no? Sí, implementar medidas de control en esos. Sí, o sea, fallamos desde aquí, ¿no? Desde la cultura del cumplimiento y desde el aterrizaje en. Sí, cuando nos vienen a ver y dicen, oye, arréglame esto. Me dicen que es fraude o es Pues sí, fraude, pero ¿dónde empezó el problema, no? Ahora, en esta definición, que lo hemos estado mencionando también, habría que definir ámbitos de competencia, establecer y definir responsabilidades, hacérselas conocer a los trabajadores. Porque ya dijimos que el que se va de viaje y paga viáticos, como el de compras, como el de ventas, como el de cuentas por cobrar, como el de cuentas por pagar, cada uno en su ámbito de competencia tiene responsabilidades. Y decíamos que hablando de esa responsabilidad penal de las personas morales, para evitarme yo responsabilidad como persona moral, tendría que definir qué le toca a cada quien y cuál es su responsabilidad y cuáles son sus alcances. O sea, sí, si el de viáticos fue el que trajo la factura, la responsabilidad va a recaer sobre él, ¿no? Si alguien dentro de la empresa sabe, oye, pero es que el gerente de administración es el que mete las facturas y yo sé, y no es un tema de la empresa, aunque la empresa finalmente puede llegar a beneficiarse de manera indirecta, es un tema del gerente. Entonces, parte de este esquema implica establecer sistemas internos de comunicación, porque si yo sé que estoy inmerso en esos procesos, no porque lo haga yo, sino porque lo hace otro, parte de definir estos esquemas de compliance es definir también canales de denuncia y sistemas de comunicación. Hacer otra decisión del chismoso, ¿no? Bueno, pero a ese hay que protegerlo. O sea, tiene que haber un canal de denuncias, pero además un canal de denuncias que preserve la confidencialidad de los denunciantes. O sea, oye, es que hay y hablando a lo mejor no ya tanto de lo fiscal, sino del ámbito de lo laboral, es que hay uno de los jefes de departamento, un gerente, que acosa, que hostiga, que si nunca nos enteramos y casualmente en esa área funcional de la empresa hay una rotación mucho más acelerada que en las demás. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero siempre hay mujeres y siempre tardan poco en irse. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y nunca nadie dijo nada. Porque además, bueno, en los procesos de terminación de las relaciones laborales, pues no hay una encuesta de salida, por ejemplo, ¿no? Que sería parte del compliance, o porque no hay un canal de denuncia que incluso promueva evitar ese tipo de conceptos, pero porque además no se considera que en términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, los ejecutivos o los directivos de la empresa son representantes del patrón.
Entonces, una responsabilidad que debiera recaer respecto de una persona física en lo particular, permea o involucra a toda la organización. Porque cuando la trabajadora demande por acoso, va a decir, aquí en esta empresa me acosaban o me hostigaban o lo que sea, pero no van a decir, no van a decir el jefe, va a decir la empresa, ¿no? Entonces tiene que haber canales de comunicación y tienen que estar bien definidos. Y además tiene que haber un sistema que al final de la cadena establezca esquemas de supervisión y además esquemas de sanción. Y aquí es a donde nos remitimos a una figura que tendría que existir en la empresa, que es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento. El Officer Compliance, ¿no? Que ese es el encargado de supervisar que efectivamente todo lo que hicimos no se quede en un bonito documento con gráficas, con organigramas, con descripción de puestos, con funciones, valores, que después nunca se van a aplicar, porque si no, no sirve de nada. Es al final del día una tarea circular, ¿no? Cíclica, que se tiene que estar repitiendo y que se tiene que estar reproduciendo. O sea, vas a establecer valores, vas a establecer todo lo demás, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Bueno, pues ahora vigila que se cumpla, ¿no? Porque si no vigilas que se cumpla, ¿para qué? Dijiste, no se pueden comprar facturas, pero ¿cuándo te asomaste? ¿Cuándo estableciste un procedimiento de control? ¿Cuándo buscaste un programa? ¿Cuándo buscaste un consultor que te hiciera una auditoría presente? Que te haga una auditoría además pasada, porque el tema de la venta de facturas es un tema que no es de aquí para adelante, ¿no? O sea, no es de cuando aprueben la ley, es un tema que ya existe desde 2014, pero que además en términos de la apreciación de la Corte, cuando yo veo que tú compraste facturas, aunque haya sido antes de la aprobación de la reforma, porque a decir de la Corte, ese es un tema que implica alcances de procedimiento y no son alcances sustantivos de la norma. Porque decíamos, oye, es que si tú me revisas 2013, ahí no te puedes meter con temas de 69 y compra de facturas. ¿Por qué no? Dice la autoridad. O sea, porque estás haciendo una aplicación retroactiva de la ley en términos del 14 constitucional, eso no se puede hacer. Vamos a la Corte a ver qué dice la Corte, y la Corte dijo, no, sí puede irse para atrás. ¿Por qué se puede ir para atrás? Porque no es retroactivo. ¿Cómo que no es retroactivo? No, porque este es un procedimiento. O sea, la ley y la determinación de los impuestos como era, pero los procedimientos de fiscalización como están determinados hoy, y el 69 es un artículo de procedimiento, dicen ellos. Oye, pero es que me modifica la base, entonces es sustantivo. Pero la Corte ya dijo que puede ser incluso retroactivo. Y hoy, la reforma que vamos a platicar en materia penal, y de hecho les puedo decir de quién es la propuesta de este señor que es sindicalista del grupo de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, él dijo, oye, y este esquema penal que estamos proponiendo para los factureros que aplique hoy, pero que también aplique para atrás. Porque hay técnicos jurídicos que han dicho, hay especialistas jurídicos que han dicho, oye, en materia penal, pero es que si tú estableces una ley que empieza a sancionar a los factureros de aquí para adelante, para atrás no se puede porque será un tema retroactivo. Dice, pues yo voy a ponerlo ahí en la ley, que aplique para ahorita y que aplique para atrás. Oye, es retroactividad, pues ya veremos qué dice la Corte. Pero mientras el susto a ver quién se los quita, ¿no? Sí. Bueno, es que parte del modelo de la reforma es que sea delincuencia organizada y que en algunos casos incluso los delitos no prescriban cuando son delitos de delincuencia organizada. Entonces no está hoy los fiscales pueden prescribir bajo determinadas condiciones en 5 o en 10 años. El crédito fiscal como concepto administrativo pudiera ser en 5 años, ¿no? Como carácter administrativo meramente me debes. Lo que me debes puede prescribir en 5 años. Y las facultades de la autoridad para revisarte pueden caducar, también al término de 5 años, en 10 bajo condiciones excepcionales. Por ejemplo, que no lleves contabilidad, por ejemplo, que no te ubiques en tu domicilio fiscal, puede ser o que apliques pérdidas fiscales, se pudiera hasta 10 años. Pero lo que se pretende es que bajo el concepto de delincuencia organizada, están conceptos imprescriptibles. O sea, esa es la importancia que hoy reviste la modificación. ¿Okay? ¿Dudas que tengan de esto? Si nos queda claro más o menos cómo tenemos que ir pensando en conformar estos esquemas de control. Entonces, hay que hacer el esquema de control, hay que establecer
el concepto de compliance bajo este esquema de programas de cumplimiento, que son cuerpos normativos, que son documentos, que además tienen que ser cuerpos vivos, no cuerpos normativos vivos. No basta con escribirlo y después no hacerlo, porque si no es letra muerta. Hacerlo y establecer los mecanismos de implementación. Hacerlo y dárselo a conocer también a la gente. Y considerar una cosa, que también como consultores tenemos que definir esto ante el cliente, ¿no? Oye, pero es que tú me dijiste que con el compliance ya no iba a... No te dije que no iba a pasar nada. Yo te dije que íbamos a abatir riesgos. Yo te dije que los íbamos a identificar. Pero hay riesgos que no pueden desaparecer. Hay riesgos que ahí están. O sea, porque tú puedes ir a una tienda, porque te pidieron que compraras papelería y compras papelería, y resulta que el de la papelería no facturaba a él porque no quería meterse en temas fiscales, sino que facturaba una empresa que le dijo, yo te ayudo, nada más me quedo el IVA. ¿Y cómo lo hacía después? Pues quién sabe. Y yo fui por ese, hicimos la cotización y seguimos los procesos. Y la factura apareció ahí. Los supuestos del 69B dicen, cuando una persona expida comprobantes fiscales sin contar con activos, sin contar con personal, sin contar con la capacidad directa o indirecta para enajenar el bien, prestar el servicio u otorgar el uso o gozo temporal del bien que ampara el comprobante fiscal, y después dice, o cuando simple y sencillamente no esté localizado, se presume que emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. O sea, bueno, me parecen justos los primeros, ¿no? Cuando no tenga activos, cuando no tenga personal. No tengo activos, pero te rento. O no tengo activos, pero te vendo. Si no tienes activos, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás rentando? No tienes personal y me estás cobrando administración de personal o outsourcing, o si no tienes gente, ¿cómo estás cobrando? Bueno, es que a lo mejor le pedí a esta otra empresa que me prestara personal y yo te lo renté a ti. Bueno, entonces tienes la capacidad indirecta. Pero si no tienes la capacidad directa o indirecta, se presume que vendiste facturas, que llevaste a cabo operaciones inexistentes y las amparaste con comprobantes fiscales. Pero el otro supuesto, o cuando no esté localizado. Entonces yo voy a la empresa que está en el municipio de no sé qué, de no sé cuánto, cuyo domicilio fiscal es domicilio conocido. ¿Y domicilio conocido dónde es? Pues ahí en una parte de esa calle que no es calle, porque no... Por ahí está la fábrica. No, pues fue el del SAT, que además es en Tamaulipas o ¿qué es? ¿Cuáles son los que van a desaparecer? Poderes, Tamaulipas y Veracruz. Ya ni poderes hay. ¿Quién se va a querer meter? Y fue el del SAT y dijo, no, pues ¿para qué me meto más, no? Dijo, no está localizado. Y llega al SAT y dice, oye, no está localizado. Súbelo a la lista del 69B. Y luego súbelo a la segunda lista porque no vino a hacer nada. Y entonces ya aparece como definitivo. Y entonces la consecuencia es que todos los comprobantes fiscales que expidió se considera que amparan operaciones inexistentes, y entonces en términos del 69B, todos los que tienen comprobantes, y esa empresa de Holanda, que es la matriz, lo único que hace es financiar a la de México, me manda dinero. ¿Y qué creen? Que por ese dinero que me presta será muy mi matriz, pero me cobra intereses, y los intereses que me cobra, estarán en el mercado, pero en el mercado tirándole hacia arriba, y entonces cuando yo le pago intereses, para mí significan un gasto, allá se significan un ingreso, pero la utilidad se queda allá, donde casualmente pagas menos. O sea, dice el SAT, a mí me parecería que estás haciendo una planeación medio agresiva, pero de todas formas a lo mejor no. Y entonces lo que ahora dice bajo los esquemas reportables es, ¿quién te recomendó eso? Heriberto, que anda por todo el mundo y sabe de todas las tasas, y él me lo recomendó. Es contador, sí, abogado también, peor, que tiene que estar registrado, que venga, que me presente su planeación, el SAT, y yo te la voy a palomear. Está bien. Tenemos un convenio con Holanda, bla, bla, está bien. Pero voy a publicar la planeación de Heriberto. Él tiene una casa matriz allá que le presta dinero acá para llevarse el dinero, y entonces ahí está tu número de registro. Páselo a tu cliente, porque si no tiene ese número, entonces su planeación se va a tildar de evasiva de origen, ¿no? Ya está, o sea, dicen, ahora los magos van a tener que enseñar sus trucos, ¿no? Entonces, está complicado. O sea, la planeación al final del día busca beneficios empresariales, cuales pues optimizar cargas fiscales. Sin embargo, dice, si nada más buscas eso,
La práctica es más una simulación que una planeación. Entonces, ¿qué debe tener en el centro de toda planeación fiscal ahora el concepto? Una razón de negocios. Una razón de negocios que sea lógica, que sea creíble, que sea sustentable, porque de no ser así, bueno, pues no va a poder ser aplicable el concepto. Bueno, que finalmente la planeación fiscal tendríamos que considerarla como una técnica jurídica que precisamente busca beneficios implícitos y explícitos de la ley. Sin embargo, ahora como corazón de esta planeación fiscal, tendremos que buscar siempre que haya una razón de negocios. Y eso lo tiene que hacer el que hace la planeación. Vamos un poco a la reforma. Elusión, decíamos, es ubicarme fuera de los alcances de la ley. Sin embargo, dice, pero ahora debes buscar más allá del beneficio fiscal, un beneficio tras de sí. Si puedes eludir, sí, pero colócate en función de una razón de negocios en ese supuesto. Porque hay un concepto que dice fraude a la ley. Porque hay veces que dice, bueno, yo busco colocarme en una situación diferente, pero voy a afectar a otro con mi actuación. ¿Con qué objeto lo haces? Únicamente dejar de pagar impuestos es un fraude a la ley. Es un concepto internacional de derecho comparado. Si tú lo haces porque quieres un beneficio económico, empresarial, pero además resulta en uno fiscal, no, está perfectamente justificado. Pero si no, dices un fraude a la ley y el SAT lo puede calificar como inaplicable. Es más, si ahora le vas a mandar tú la fórmula que estás aplicando en esta empresa, donde dice además puede haber planeaciones generalizadas o planeaciones personalizadas. Hay veces que así son los que aparentemente hacen planeación fiscal, ¿no? ¿Cuál es la planeación fiscal? Una fórmula de cocina. Yo me voy a traer a todos tus trabajadores y en lugar de pagarles salarios, o de pagarles, le voy a pagar una parte de salarios y otra parte se la voy a dar como una pensión de un fondo que existe, no sé qué, y que es como si fuera una pensión, pero ya andan vendiendo esa misma fórmula. ¿Y quién la vende? Un cuate que ni es contador ni es abogado. Es una fórmula generalizada. ¿Quién lo vende? Una firma. Es una práctica generalizada, tienes que reportarla. Pero si eres un consultor un poco más serio y llegas con tu cliente y dices, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuántos trabajadores? Yo te voy a hacer un diseño expresamente para ti, un traje a la medida que le decimos. También tienes que reportarlo. También tiene que reportarse el concepto. Entonces hoy, dentro de la misma política podría estar, mi primera política es tener un asesor fiscal de cabecera. Alguien que me diga, oye, vinieron a venderme esto. Pues a mí me suena como que... Entonces lo hacemos o no lo hacemos. Pero bueno, vamos a adelantarnos un poco para ir a los esquemas reportables. Entonces ya lo comentamos, simulación, defraudación, los esquemas agresivos, la venta de facturas, que ya dijimos es un tema en esta reforma. Las reformas, para que lo ubiquemos, esta parte de la venta de facturas. ¿Cuál es la reforma propuesta? La reforma propuesta es, los que venden facturas, los que hacen defraudación fiscal en términos del artículo 108 o sus equiparables en términos del artículo 109, siempre y cuando lo hayan hecho en uso de una de las figuras que califican al delito en términos del 108, ¿qué califica el delito? Por ejemplo, que lo hagas con documentos falsos. Por ejemplo, que lo hagas, que lo hayas hecho alterando la contabilidad, modificando declaraciones, entonces se califica el delito. Pero si además el monto de lo defraudado excede del triple de lo que establece la fracción tercera, que son 2.600.000, entonces te podrías considerar incluso como parte de la delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir que pertenezcas a la delincuencia organizada? Que para ti se rompe el principio de presunción de inocencia. Esto es, si detectamos que tú estás vendiendo o comprando facturas, excediste los montos y está calificado tu delito, prisión preventiva oficiosa. Oye, no hay fianza. Tu proceso lo llevas en reclusión. Oye, pero el principio de presunción de inocencia a ti no te aplica, porque eres delincuencia organizada. ¿Sí me explico en esa parte? Ese va a ser el procedimiento. Pero además, como eres delincuencia organizada, incluso los procedimientos policiales van a tener un carácter diferenciado. ¿Qué carácter diferenciado? Te puede intervenir comunicaciones. El WhatsApp donde dices que ibas a comprar la factura, o tu mensaje, o tus correos, o los teléfonos.
sea, los métodos de investigación cambian porque me aplican lo que se conoce como derecho penal del enemigo. O sea, ahorita ya no eres un ciudadano, eres el enemigo. Te aplico derecho penal del enemigo. Entonces, pues es un tema ahí. ¿Mandé? Pues controversial, ¿no? Porque ahí está. O sea, todos dicen que sí, menos unos cuantos, ¿no? Tanto que se controvierta, ¿no? Sí, ya se aprobó en el Senado, ¿no? Ya se aprobó en el Senado, aunque técnicamente y jurídicamente hay quien dice que sería inaplicable en la práctica, pero mientras, ¿qué va a pasar? Cuando digan, bueno, es inaplicable porque con un amparo, porque con una buena defensa, porque está bien. Pero cuando digan, oye, estás comprando facturas o estás vendiendo facturas, sí, vas para adentro. Tu proceso en reclusión. O sea, no, ahorita te sacamos, y ahorita me sacas, pero mientras, ¿qué voy a hacer allá adentro? Porque además estarán de acuerdo, pues ya me equipararon a la delincuencia organizada. Delito de cuello blanco, ¿no? Le dicen. Y si yo entro por un delito financiero, porque dice defraudaste al fisco, o robaste en la bolsa, o defraudaste a unos inversionistas, ¿qué piensa la gente de adentro? De ti. ¿Que vienes de a pobre? Si defraudó al fisco, si era planeador, si era... Usted trae dinero, ¿no? Otra bronca adentro, ¿no? O sea, 6 meses que estés adentro ya te cambió la vida. O te acabó la vida. Y lo que sea, ¿no? Bajo esa presunción. Y dicen ellos, dicen los legisladores, son 8 millones, el que roba 8 millones quiere decir que le facturaron veintitantos, para que le den 8 tiene que haber sido 20. Sí, pero ¿qué tal si no es una cosa mía? ¿Qué tal si desapareció el otro? ¿Qué tal si el otro sí vendía? Hay muchos supuestos que podrían hacerme caer en el evento, ¿no? Entonces, sí, no, pues. Que le fincan un crédito de 1.200 millones de pesos por un gasto inmerso en un universo de ¿qué te gusta? ¿No? Sí. Entonces, sí, es realmente muy preocupante, ¿no? Sí, o una empresa que tienes una, ¿no? Se mueren los 2 socios, desaparece el representante legal, la suben al 69B por quién sabe qué, por no localizada, o por quién sabe qué, porque no hemos, pues no hay representantes, no hay. Entonces, todas las facturas que expidió, operaciones inexistentes o simuladas. Y por ahí expidió una importante, estás en el supuesto. También el caso que te comentaba, ¿no? Un vendedor lleva un comprobante de 5,000 pesos inmerso en 100 millones de pesos de deducciones y la revisión de la autoridad resulta en un crédito igual de 50 millones porque nos hacen no deducible todo, incluyendo la renta de la bodega en donde ellos hicieron la auditoría, ¿no? Ahora, con estas armas adicionales. Sí, es un instrumento discrecional para la autoridad. Tú sí, tú no. Tú estás en contra de la reforma, pues investígalo. Enemigo político, investígalo. Empresario, investígalo. FIFI, investígalo, ¿no? Sí, es un instrumento discrecionalmente muy, muy poderoso y peligroso, ¿no? Pues bueno, dentro de los conceptos de la reforma fiscal, decíamos, hay nuevos supuestos para que te cancelen el certificado de sello digital. Uno, y esa tiene que ser una medida que no podemos dejar pasar. Si esta reforma pasa en ese sentido, esto para que lo tengamos, yo no hice nada, pero uno de mis proveedores apareció y yo no estoy al pendiente y la operación fue hace 5 años, todas las operaciones son inexistentes o sumiladas. ¿Qué puede hacer la autoridad? Cancelar los sellos de todos los que recibieron facturas de aquel, por no venir a arreglar el problema. Es un supuesto que ya está ahí contemplado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues consíguete un sistemita, un consultor que te revise de aquí para adelante y de aquí para atrás, ¿no? Porque cualquier día aparece, las listas se actualizan cada mes y te aparece uno de tus proveedores. Cancelación de certificados. Y a ver cuánto tiempo tardas en generar un nuevo certificado, en acreditar, y aparte dicen, bueno, ¿quieres que te lo reactive? Ese comprobante que tú tienes es inexistente o simulado, pagas. Y si no pagas, aguas porque tiene alcance penal. Pero mientras no tienes certificados. Entonces, esa es... Sí.
Y en el caso de que a esas empresas les cancelen los sellos a sus clientes o proveedores, ¿les pueden hacer revisión o nada más se puede cancelar las facturas de lo que hicieron? Es que depende, o sea, tú eres un EDOS, la que deduce. Uno de tus proveedores aparece como EFOS, la que expide. Entonces a ti te cancelan el certificado de rebote. Tú no estás en el supuesto de expedir comprobantes, sino de darle efectos fiscales. No, tus proveedores y clientes no tienen... Sí, Memo. Que necesitas a alguien que te ayude a revisar lo que estás haciendo y lo que pasó. En este caso, esta reforma fiscal es retroactiva. La reforma de la criminalización o ninguna disposición, y menos las de carácter penal, podrían ser retroactivas. Dice la ley, dice el artículo 14 de la Constitución, que a ninguna ley puede darse el efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces. Pero el 69B que yo les comentaba, que peleamos en muchos de los casos porque decíamos, es retroactivo, porque me vienes a revisar 2012 con una disposición que apareció en 2014, exacto. Dijo la Corte, no es retroactiva porque es procedimiento. Es un procedimiento de revisión y entonces no es un procedimiento sustantivo. No te estoy aumentando la pena, no, simple y sencillamente estoy aplicando un procedimiento y las normas de procedimiento aplican las que estén vigentes en el momento de la revisión, que lo dice el artículo 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación. Normas sustantivas no pueden ser retroactivas. Normas de procedimiento sí. Vamos a poner el ejemplo. Si a mí me revisan ahorita 2014, 2013, vamos a suponer que estuviéramos en los parámetros donde todavía pudieran hacerlo, me revisan 2013. En 2013 existía un impuesto que se llamaba YETU. ¿Me podrían revisar YETU de 2013 hoy? Si estuviéramos dentro del plazo, pues sí, porque era un impuesto. ¿Con qué ley me van a juzgar el YETU de aquel año? Con la que estuvo vigente en aquel momento. Y cuando me digan, tienes que pagar, ¿con qué formato voy a pagar el YETU de aquel año? ¿Con el que existía o con el que está vigente hoy? Con el vigente. Con el que está vigente hoy, porque es norma de procedimiento. El cálculo con las de entonces, el procedimiento con las de hoy. A ese absurdo llegó la Corte a decir, y el 69B es de procedimiento, y entonces no es retroactivo. Pero si aquí le encuentran la colita al que Napoleón precisamente dijo, y que se aplique para atrás, porque hay quien dijo, pues háganlo, está bien, pónganlo. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás bendiciendo a los que vendían facturas, porque le estás diciendo, a partir de ahorita, delincuencia organizada, pero de aquí para atrás, no. Y dice, no, que sea de aquí para atrás también. Y ya después la corte que determine, ¿no? Pero imagínate el evento que les decía, que te lleguen a revisar 2018, y tú dices, pues sí, vendía facturas, pero dice que de 2020 para adelante. Pues sí, pero mientras son peras, son manzanas, te guardamos. ¿Sí me explico? O sea, ese es el riesgo, ¿no? Oye, aquí tengo hasta el periódico donde dijiste que no iba para atrás, que no me iba a afectar, que si yo era un empresario. Pues luego investigamos, ¿no? Pero mientras, bote. Consíguete novio, ¿no? Porque alguien que te cuida allá adentro, ¿no? Porque sí, ese es el riesgo, ¿no? A mí me parece bien agresivo. Entonces, por eso revisamos para atrás, ¿no? Por eso revisamos para atrás. Porque aparte podrías decir, y que a veces pasa, cada mes este cuate me mandaba mi factura de 50,000 pesos, con la cual yo pagaba estos gastitos, ¿no? Los que no tenían comprobante. Es un delito continuado. Que sigue en 2020, porque te dice el otro, no, yo tengo un amigo en Morena que no sé. Bueno, y cuando llega, dice el otro, es un delito continuado. Y viene desde acá y entonces lo sí, ¿para qué nos ponemos a lucubrar si está bien, si judicialmente, o sea, el tema ya es tu seguridad, ¿no? O sea, si me dijeras, pues es un tema económico, administrativo y nos peleamos y te lo pago, no te lo... Está bien, a lo mejor te lo voy a ganar. Pero hoy podrían ocurrir a la par el proceso administrativo, me quieres cobrar, no te quiero pagar y nos vamos a juicio, y a la par el proceso penal, donde me puedes ganar o te puedo ganar. El tema es que el administrativo lo vamos a llevar y te lo voy a ganar y lo que sea, pero el penal me lo llevo guardado, en reclusión técnicamente.
Es que dice el Código Fiscal en el artículo 26 que el responsable solidario en todo caso sería el administrador general, el director o el consejo de administración, pero hoy 2019 dice que siempre y cuando no lleves contabilidad. Si llevas contabilidad ya no tienes responsabilidad solidaria. Siempre y cuando estés en tu domicilio fiscal o si te cambiaste ya has avisado. Siempre y cuando permitas que se lleven a cabo las visitas domiciliarias. Si tú permites esas tres cosas, si eres responsable solidario, no. O sea, hay que la empresa responda. Pero la reforma dice, quita los supuestos que limitan la responsabilidad solidaria. Si defraudó durante el periodo de su gestión, le toca. Sí, dice, porque eso de la responsabilidad penal de las personas morales, pues luego son personas morales de papel. Vete sobre los representantes. O sea, tiene dientes por todos lados la reforma. O sea, es los liquidadores y los síndicos, por ejemplo, socios, accionistas. Es que aquí yo le puse responsabilidad para administradores, socios, asociados, en el caso de una asociación civil, accionistas, socio industrial. Sí, como cualquier otra figura, ¿no? Dependen los alcances. Sí, porque yo aporto mi industria, mi trabajo, pero ¿qué tal si tú eres el cerebro detrás de la organización? O sea, en términos del 95 podrías tener una responsabilidad solidaria, ¿no? Ser cómplice del delito. La forma fiscal es que todos somos potencialmente enemigos de la federación y así nos van a tratar. Sí, o sea, esa es la final. Yo estoy sospechando de todos los que tienen empresa. Sí, aunque dice expresamente, porque van a decir que lo dije yo y después de por sí ya no lo dije yo. Bueno, pero van a decir que yo los induje después de toda esta plática a que lo acabaran diciendo, ¿no? Pero a mí me parece eso, ¿no? Yo lo he escrito en diarios y lo he dicho en programas de televisión. A mí me parece eso, ¿no? A mí me parece que es una reforma pues, tendiente a disminuir la inversión, a disminuir al sector empresarial, a mermarlo, a generarle temor, a señalarlo, a criminalizarlo. O sea, porque está eliminando el instinto emprendedor. O sea, imagínense, tienen a un hijo que está saliendo de la universidad, tiene dos alternativas: emplearse o ser emprendedor. Y al ser emprendedor y crear hay una tercera. Ser profesor. No, que no deje de hacer, que deje de hacer cualquier cosa. Claro. Y que se espere por los apoyos. Sí, pero entonces el startup queda eliminado porque tiene una carga fiscal o de control que la puede asfixiar en sus primeros momentos de arranque. Sí, pudiera ser, ¿no? No, o sea, esta carga de tengo que tener un contador, un abogado, un fiscalista. Su startup puede ser de eso, ¿no? No, porque en los que existen hoy, entonces tienen el siguiente riesgo: te puedo empezar a fiscalizar porque eres probable planeador de evasión fiscal. Entonces, es que aparte te van a asignar tu número, ¿no? De planeador. Sí, bueno, hablamos de terceros colaboradores, ¿no? Dijimos los que en cualquier momento pueden denunciar a cualquiera porque presuman que están vendiendo facturas. Hoy cualquiera te puede ir a partir de la reforma cualquiera podría decir, oye, a mí se me hace que Heriberto está vendiendo, ahí váyanlo a ver. Y si resulta que sí, me van a dar mis boletos para la lotería fiscal. ¿No? Que existe esta figura que a mí se me hace altamente peligrosa, ¿no? Y bueno, de los esquemas reportables, se propone que los asesores fiscales sean obligados principales a revelar los esquemas reportables por parte de sus clientes. Y podríamos pensar, si yo asesor fiscal soy el obligado, le voy a decir a mi cliente, pues como asesor fiscal, pues a mí págame por debajo del agua, no hacemos contrato y entonces ya no reportamos nada. Si tú contribuyente tienes tu esquema reportable independientemente de cualquier asesor, porque los tienes internos, tú reportas. Pero si tienes un asesor fiscal, él debe reportar. Y si no reporta, tú reportas. Pero no vas a poder hacer planeaciones expresamente si es que no está registrado el esquema. Y dice, y además hay antecedentes, porque se hace en Irlanda, en el Reino Unido, en Sudáfrica, todo el mundo viene.
Sí, incluso la figura en términos de la OCDE se le llama de intermediarios fiscales. Es una figura que existe en el mundo. Sí, no, pero no con esta fuerza coercitiva, no con este alcance. O sea, hay planeación en todo el mundo. Sí, hay planeación en todo el mundo. Es más, los principales defraudadores del mundo los conocemos todos. La sanción que han llevado es que paguen lo que deben y que paguen una multa. Bueno, yo creo que los más famosos defraudadores fiscales del mundo son Cristiano y Messi, ¿no? Y les dijeron, bueno, pues paga un año, 11 meses, 29 días, que es menos de 2 años, lo pagas con una multa. Y en un juicio oral para que te dé vergüenza y que todo el mundo, pero paga. ¿Por qué? Porque tú cobras por jugar fútbol y cobras un montón de dinero y aparte cobras, y entonces trataste de hacer una simulación donde dijiste, pues yo de futbolista voy a cobrar poquito. Voy a cobrar como si fuera jugador del América poquito.